Amados hermanos, les invito allí donde están a que puedan abrir sus Biblias. Hemos orado al Señor, hemos cantado a nuestro Dios y les invito ahora a que tengamos un momento solemne de escuchar la palabra de nuestro Dios. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a proceder a dar lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 18. Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 5 al 18. Les invito a que abran sus Biblias. Hoy no tendremos versículo en pantalla. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gracias damos al Señor, amados hermanos, por permitirnos seguir avanzando en el estudio de esta epístola. Sin duda, podríamos extraer muchas riquezas y hacer una predicación de cada texto, incluso de ciertas palabras. Sin embargo, creo que es el deber de todo predicador poder, dentro de las riquezas que los textos ofrecen, poder distinguir una idea principal que el autor estaba queriendo comunicar a los oyentes originales. Esto es fundamental, hermanos, en el Señor. Dios nos ayuda entonces en el día de hoy a examinar todas las riquezas que van apareciendo en este texto a la luz de una verdad central. La verdad central de toda la epístola es que Cristo es superior. Cristo es mejor que todo lo anterior. Así lo vimos en nuestro primer sermón introductorio. Lo seguimos analizando y profundizando en el siguiente sermón, en el que vimos cuán superior es Cristo con relación a los profetas del Antiguo Testamento. Luego vimos cuán superior es Cristo respecto a los ángeles. Y en medio de esta conversación, de este discurso, de esta exhortación del autor de Hebreos respecto a la relación de superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, hay un paréntesis, que fue el sermón anterior, en el cual vimos la primera advertencia solemne que el autor hace a sus lectores originales, a los hebreos.
Cerrado este paréntesis exhortativo de amonestación, de advertencia, el autor vuelve sobre el tema que estaba hablando, cuán superior es Cristo con respecto a los ángeles. Y pareciera que acá nos descoloca un poco porque comienza a hablar de la humillación de Cristo. Entonces, ¿cómo? Dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Si va conmigo, por ejemplo, al versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Nos venía exhortando durante los versículos anteriores de cuán superior es Jesús respecto a los ángeles, al punto que en uno de los textos dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sin embargo, acá el autor entra a aclarar un misterio. Era necesario hacerlo porque le estaba hablando a los hebreos. Y estos hermanos hebreos estaban en una situación particular. Los judíos, los judaizantes que no creían en Cristo, les decían en cierta manera, pero ¿cómo ustedes creen simplemente en un hombre? El autor demuestra en los primeros versículos que este hombre en realidad es Dios mismo. Él es la imagen misma de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es el creador y el sustentador de todas las cosas. Es el Kyrios que se ha sentado en el trono de la majestad en las alturas, de modo que el autor demuestra que Jesús es Dios. Sin embargo, el autor no se queda allí, sino que desarrolla magistralmente la doctrina cristológica de la perfecta unión de la deidad de Cristo con la humanidad de Cristo. De modo que este verbo encarnado, este verbo eterno, hermanos, que es superior a los ángeles, por un poco de tiempo se hace un poco menor que los ángeles. Cuánta verdad y cuánta gloria hay en este misterio, y es a lo que queremos conducir sus pensamientos en esta mañana. Hemos titulado al sermón de hoy Jesucristo, verdadero hombre. Hermanos, el versículo 5 nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Nuevamente el autor retoma el tema de los ángeles. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. En el judaísmo, sobre todo en el judaísmo antiguo, en el judaísmo de los tiempos donde se escribió la epístola a los hebreos, donde había mucho hebreo griego parlante, en esa comunidad en específica se desarrollaba, anteriormente también, pero particularmente en esta comunidad judía, se desarrollaba esta idea de admiración de los ángeles, como lo hemos conversado previamente. El judaísmo sostenía que los ángeles habían sido puestos por Dios sobre las naciones, sobre los países, y gobernaban sobre ellos. Era de esa manera como los judíos interpretaban Daniel capítulo 10. Allí en Daniel capítulo 10, si usted lo puede leer con calma en su casa, en su hogar, se designa a ciertos ángeles como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, o se habla incluso del ángel Miguel como el gran príncipe que está sobre los hijos de tu pueblo, Israel. De modo que eran vistos de esta manera. Incluso el Nuevo Testamento habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿de dónde obtuvo Satanás esa potestad? La verdad que no era suya originalmente, él la usurpó. Como usted recordará, tanto de las profecías de Ezequiel como de Isaías, originalmente Satanás intentó usurpar el trono de Dios. Él quiso establecer su propio trono en el monte de Dios a los lados del norte, y tal usurpación no se pudo efectuar. Y fue expulsado del cielo y llegó a la tierra para tentar a Adán y Eva con la misma intención. Y al lograr tentar a Adán y a Eva, lo que hizo fue quitarles el cetro de gobierno que Dios originalmente le había dado al hombre. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, usted lo recordará bien este versículo, allí Dios le dice a los hombres, a Adán y a Eva, precisamente, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre originalmente había recibido de parte de Dios esta potestad de juzgar sobre la creación, pero producto de la caída, Satanás roba en cierta manera esta autoridad de los hombres, y el hombre pierde, o al menos se deteriora en gran parte la autoridad que ha tenido. No es que la ha perdido, pero sí se deterioró profundamente por causa del pecado. Un eco de este versículo de Génesis 1:28 lo vemos aquí en hebreo en el texto que hemos leído.
Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Lo que el autor de Hebreos está haciendo aquí es citar el Salmo 8, un salmo de David. Es un salmo conocidísimo por todos. Y lo que nos dice el versículo 6, citando el salmo de David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Es una pregunta retórica. Exige una respuesta negativa. ¿Qué es el hombre? Nada. ¿O qué es el hijo del hombre? Nada. La palabra, hermanos, aquí usada por la Escritura, que es el hijo del hombre para que te acuerdes de él, no es solo un traer a la memoria. Yo sé que esto lo hemos conversado antes, pero es bueno recordarlo. El acordarse no es simplemente evocar un recuerdo en la memoria. En la Escritura, sobre todo en el contexto en el que se está dando, se refiere a un acto de Dios por el cual Dios bendice a aquel del cual se está acordando. Tal es el caso de Ana, se lo recordará. Ana no podía tener hijos y se acordó Dios de Ana y le concedió tener hijos. ¿Nota cómo va acompañado de un acto de bendición? Lo mismo ocurre con Noé. Se acordó Dios de Noé, entonces Dios envió un viento que hizo secar las aguas, redujo las aguas y Noé pudo tocar con el arca en tierra seca. Lo mismo ocurrió con Israel en Egipto. Israel estuvo más de 400 años sufriendo un cautiverio opresivo en Egipto y Dios se acordó de Israel y envió a Moisés y lo liberó. Este acordarse de Dios va siempre acompañado de una bendición y el salmista, al igual que el autor de Hebreos, medita en esta bendición, en este acto de que Dios se acordó del hombre. Dice, pero ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? O el hijo del hombre para que le visites. Esta segunda frase es lo mismo que acabamos de decir, pero más profundo y más ampliado. Recuerde que esto está sacado del Salmo 8, un salmo. Estamos hablando aquí al analizarlo de poesía hebrea. Y en la poesía hebrea se practicaba la repetición de una misma idea, pero ampliándolo en la segunda línea de repetición. Eso se conoce como secuenciación y correspondencia. Se repite la frase, pero se amplía su contenido, lo que finalmente fortalece y enriquece el mensaje que se está entregando. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Primero habla solo de un hombre. En la repetición habla del hijo del hombre, es decir, toda la descendencia, la humanidad en general. Primero dice para que te acuerdes de él, para que este Dios que está sentado en su trono evoque un recuerdo y realice un acto de gracia. Sin embargo, en la repetición utiliza otra palabra, la palabra visitar. Aquí ya no está hablando de Dios sentado en su trono que se acuerda y dispensa gracia a su criatura, a la cual recuerda, sino que dejando su trono desciende a la altura y al nivel de la criatura para visitarlo. Y la pregunta del salmista es, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre para tal visitación? Si me permite la siguiente ilustración, yo dudo muchísimo, no lo apostaría, dudo muchísimo de que un día de estos el presidente de la República llegue a visitarme a mi hogar. Después de todo, ¿por qué me va a visitar a mí? ¿Quién soy yo para que una alta eminencia como él se tome la molestia de visitarme? Pues, si un mortal eminente no tendría por qué molestarse en dejar su comodidad y su dignidad para visitar a alguien como yo, ¿cuánto más aquel que habita en luz inaccesible, que es muchísimo más digno, que habita en un lugar muchísimo más apartado y santo, tiene que tomarse la molestia de acordarse e incluso de dejar su morada para visitar a los hombres? De modo que toma mucho más fuerza la pregunta retórica que está haciendo el salmista. ¿Qué es el hombre para que el Dios trascendente se acuerde de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que aquel que habita en luz inaccesible deje su gloria para visitar al hombre? Esto es tremendo. Esto es glorioso. Nuevamente tenemos ahí la pregunta retórica que exige una respuesta negativa. No somos nada para tal visitación. Sin embargo,
Versículo 7. Sin embargo, pese a esto, pese a que el hombre no es nada, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Hermanos, a simple vista, la primera parte del Salmo que es citado acá, parecía que nos estaba hablando de la miseria del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del hombre? La respuesta es nada. Parecía que el texto nos estaba apuntando a cuán miserable es el hombre. Sin embargo, no es esa la intención del texto, sino lo diametralmente opuesto. El texto nos está hablando de la grandeza del hombre. Y necesito que me escuche bien aquí. Necesito que preste atención y que podamos comprender bien esto, porque podría malinterpretarse. Normalmente el hombre no regenerado cree o interpreta de que el hombre es grande y Dios es pequeño. Que el hombre es el centro del universo y el centro de la historia y no Dios. Eso está muy alejado de la verdad, es una concepción torcida, manchada por el pecado. La verdad que el hombre es grande, pero no es por esa causa. El hombre no es grande porque sea grande en sí mismo, independiente de Dios, sino todo lo contrario. El hombre es grande porque Dios le ha dotado de grandeza. Es lo que el texto está diciendo. Pese a que el hombre en sí mismo, como esencia, como sustancia, como hecho del polvo de la tierra, no es nada, sin embargo, Dios quiso ponerlo en un lugar de honra, haciéndolo solamente un poco menor que los ángeles. Le coronó de gloria y de honra y le puso sobre las obras de sus manos. Esto fue lo que ocurrió en Edén. Cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, lo honra de esta manera. Lo pone sobre todas las demás obras de sus manos y le dice: sojuzgad la tierra, que se enseñoree de toda la creación, la sojuzgue, la administre. Lo que Dios estaba haciendo allí es delegando su atributo de soberanía, lo delegó no a los ángeles, que son, dice Pedro, mayores en fuerza y en potencia que nosotros. No lo delegó a los ángeles, que eran mejores que nosotros, más excelentes, mayores que nosotros, superiores a nosotros, sino que lo tomó esa autoridad, esa soberanía, y quiso Dios delegársela a este ser humano. A este ser humano que no es nada para que Dios se acuerde de él, que no es nada para que Dios le visite. A este ser humano Dios le dignificó, delegándole su autoridad. Esta, hermanos, es la verdadera grandeza del hombre. El hombre tiene grandeza porque ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, y Dios ha delegado en él su autoridad sobre la creación. Allí radica la verdadera grandeza del hombre, no en la forma común que el hombre perdido interpreta su grandeza como sintiéndose muy grande, muy importante, el centro de la historia, autosuficiente, omnipotente prácticamente y alejado de Dios. Es todo lo contrario. La Biblia describe la verdadera grandeza del hombre por causa de que Dios lo ha hecho así. Dios ha puesto su imagen y su semejanza en la criatura y le ha delegado esta autoridad. He allí, hermanos, he allí la verdadera grandeza del hombre. El hombre es grande porque Dios le dignificó, lo hizo a su imagen y semejanza, pero. Nos encontramos en nuestro texto con un pero, versículo 8. Parecía que todo iba bien hasta aquí, iba bonito, pero no vemos. Versículo 8b, pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. ¿Qué ocurrió? Si Dios originalmente nos sujetó todas las cosas, ¿por qué no nos son sujetas? La respuesta yo sé que usted la conoce. Por causa del pecado. Todo esto se vio completamente alterado, muy alterado. La autoridad sobre la creación fue afectada por el pecado. De modo, hermanos, que la creación ya no se nos sujeta como al principio estaba diseñado que fuese. ¿Ha oído usted de personas atacadas por fieras, por ejemplo? Un montón de veces. Calvino, comentando este texto, dice: las bestias salvajes nos atacan con furia, cuando deberían inclinarse sumisamente ante nosotros. Otras se espantan en vez de encariñarse con nosotros, y si algunas jamás nos obedecen, otras pueden llegar a domesticarse con mucha dificultad.
La tierra, nota él, no responde a nuestras esperanzas cuando la cultivamos. El firmamento, el aire, el mar y otras cosas con frecuencia nos son adversos. No vemos, al igual que el autor de Hebreos, que todas las cosas nos sean sujetas. Perdimos esa capacidad y esa autoridad de sojuzgar la creación. O al menos no es que la perdamos completamente, pero fue muy, muy afectada y disminuida por causa del pecado. El texto dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al ser humano, pero encontramos un segundo pero. Y este pero es mejor. El primer pero nos llevó a una realidad triste. Pero este segundo pero nos conduce a una realidad más gloriosa. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todavía no vemos que el ser humano le sean sujetas todas las cosas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra. Hermanos, donde el primer Adán falló para ejercer autoridad, Jesús, el postrer Adán, triunfó y por ello le fue dada eterna e inmutable corona de gloria y de honra. Esto es glorioso. Jesús es el hombre perfecto, superior a todos nosotros, el único digno de llenar la tierra y sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Solo Jesús es digno de eso. Él es el hombre perfecto y superior a todos nosotros que triunfó donde Adán falló. Es Jesús quien cumple cabalmente Génesis capítulo 1, versículo 28, y quien cumple cabalmente el Salmo capítulo 8. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Si este era originalmente un mandato para los hombres. No era un mandato ni para los ángeles, ni para alguna de las personas de la deidad. Fue un mandamiento que Dios le dio a los hombres. ¿Cómo es que el hombre recupera entonces esto? Pareciera que allí tenemos una dificultad. La respuesta la otorga el autor cuando dice, vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles. Qué tremendo acto, hermanos, tan lleno de amor. Qué tremendo acto tan lleno de gracia y tan lleno de misterio. ¿Cómo fue esto posible? Aquel que es superior a todos los ángeles, del cual el Padre mandó diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios, se hizo hombre, se hizo un poco menor que los ángeles. Aquí la palabra traducida como un poco menor también se traduce como por un poco de tiempo. Es la misma idea. No es tanto de cantidad de inferioridad, sino de tiempo por el cual se hizo menor a los ángeles. De modo que el Verbo eterno, que es superior a los ángeles, por un poco de tiempo, en un momento histórico determinado por Dios, fue hecho un poco menor que los ángeles, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, con lo cual vino a ser uno de nosotros. Y no solo uno más de nosotros, sino uno perfecto, uno hermoso, uno señalado entre 10.000. Vino a ser nuestro perfecto representante. Vino a ser nuestro postrer Adán que triunfó donde el primer Adán falló. Vino a ser uno que vino a ser nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro adalid, nuestro capitán, nuestro sumo sacerdote capaz de representarnos como un hombre perfecto ante el Dios tres veces santo. ¿Nota la grandeza del misterio de esto? Los hombres y mujeres redimidos, ahora, en la persona de Jesús, hemos recuperado la autoridad que el primer Adán perdió. Pero esto, tan glorioso, tuvo un precio, hermanos, elevadísimo. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. El texto griego original dice más precisamente, gustase la muerte por todo, sin ese final.
Y aquí abre la dimensión, no solo la redención de los hombres, sino la restauración de todas las cosas. Estas cosas que fueron afectadas por el pecado y que ya se rehúsan a sujetarse al ser humano. Como dice el apóstol, toda esta creación producto del pecado fue sujeta a vanidad. Hermanos, Jesús al morir y al gustar la muerte, gustó la muerte por todos, dice el texto bíblico, para redimir no solo a los creyentes, sino para restaurar además la creación completa y volver a un diseño perfecto, original, no manchado por el pecado. Gustó la muerte por todo. Versículo 10, porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía, hermanos, a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando ahí? De Dios el Padre. Convenía al Padre que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a Jesús. Y obligadamente nos tenemos que preguntar, porque esa palabra perfeccionarse viene a hacer un poco de ruido, ¿verdad?, a nuestros corazones. ¿Cómo podía aquel que es perfecto ser perfeccionado? ¿Acaso le faltaba algo a Jesús? ¿Estaba él incompleto? ¿Era imperfecto? Aquel que el mismo autor dice que era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, ¿estaba incompleto? De ninguna manera. No es esa la idea de la palabra perfeccionarse. Más bien el término griego expresa la idea de alcanzar un fin, llegar a una meta, realizar la totalidad de algo. Por lo tanto, perfeccionar aquí no quiere decir añadir a Cristo algo que le falte, sino llevar a término la obra que estaba preparada desde antes de la creación del mundo, es decir, la cruz. Como Samuel Pérez Millo dice, antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. A eso se refiere con perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación. De ninguna manera es que a Jesús le faltaba algo, sino que está hablando de llevar a cabo y a consumación la obra de la cual Cristo vino a realizar. Usted lo recordará más tarde en la cruz, haciendo alusión a esto mismo que estamos hablando. Y en la cruz diciendo, tetelestai, consumado es. A eso es lo que el autor de la epístola a los Hebreos se refiere con la palabra perfeccionar. Se está refiriendo que iba a llevar a término el plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en esta cruz, nuevamente recordamos las palabras del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Qué somos nosotros para recibir una gracia tan excelente? Samuel Pérez Millo dice, Dios el Padre dio lo más excelso que tiene, a su amado Hijo unigénito, para alcanzar a lo más miserable de su creación, el hombre pecador. Dios el Padre dio lo más excelso que tiene, su amado Hijo unigénito, para alcanzar a lo más despreciable que había, el hombre pecador. Porque no socorrió, dice el texto, a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, la encarnación del Verbo de Dios hizo esto posible. La encarnación del Verbo de Dios hizo posible que el Santo Creador, aquel que es 3 veces santo, no se avergonzara de llamarnos a nosotros hermanos.
Fue por la encarnación del Verbo de Dios que el Creador puede relacionarse con nosotros de una manera filial para poder llamarnos hermanos. No siendo dignos ni siquiera de ser sus esclavos, Él hoy nos llama hermanos. Aquel Dios que es 3 veces santo y que no tranza con el pecado y que no tiene relación alguna con el pecado y que debiera avergonzarse de nuestras vidas, puesto que nosotros mismos al examinarnos nos avergonzamos de cuántas cosas hemos pensado, dicho y hecho. Sin embargo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero esto tuvo un precio tremendo. Esto no fue solamente un perdonazo de Dios. Usted recordará la deuda que tenía Johnson, ¿verdad? Hace varios años atrás. Una deuda que ascendía a muchos millones. ¿Y qué es lo que se hizo? Simplemente se le dio un perdonazo, borrón y cuenta nueva. Y todos nosotros nos indignamos y dijimos, ¿cuán injusto es esto? Nosotros debemos un par de pesos y se nos castiga con muchos intereses. Y a ellos simplemente se les perdonó, un perdonazo. Hermanos, lo que Dios hizo con nuestros pecados no fue un perdonazo. Tuvo un costo y un costo altísimo. Hubo uno que pagó toda nuestra deuda. Esto es importantísimo que lo entendamos. El hecho de que podamos ser llamados hermanos de Jesús tuvo un costo tremendo. Y el primer costo es que Dios dejó su gloria. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno de Dios, dejó su gloria. Siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Dejó su gloria para hacerse semejante a los hombres, para tomar forma de esclavo, forma de dulos, forma de siervo, hecho semejante en todo a nosotros, excepto en pecado. Solo 2 cosas nos diferencian en la humanidad de Cristo. Una es que Él no tenía pecado, y 2, que Él era hijo de Dios por esencia, mientras que nosotros somos hijos por adopción. Solo esas 2 cosas nos diferencian. En todo lo demás Jesús fue igual a nosotros para ser nuestro hermano. Esta palabra es importantísima para mí. Quisiera sacar de aquí una aplicación. No quiero ser dogmático en esto, pero sí quisiera que usted notara la riqueza espiritual de esta palabra. No quisiera ser dogmático, lo repito, pero quiero que note la riqueza y la importancia y el peso espiritual que esta palabra tiene. Hermanos. Conozco algunas denominaciones, algunas iglesias que ya no utilizan esta palabra. Ellos se consideran más modernos, les parece un poco anticuado y religioso estarse tratando de hermanos. Prefieren usar sus propios nombres. Aclaro que no tengo ningún problema en contra de usar los nombres propios. En muchas ocasiones yo también lo hago. Pero quisiera que no menospreciara esta palabra, hermanos. Fue una palabra que costó muchísimo. Costó la encarnación del Verbo de Dios. Costó las aflicciones del Verbo de Dios. Costó la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. El hecho de que Él nos pudiera llamar hermanos y que nosotros podamos llamarnos hermanos a nosotros mismos y llamarle hermano a Él, tuvo un precio altísimo. De modo que quisiera sacar esta aplicación de este punto y animarle a que valorice esta palabra, hermanos. No solo para llamarnos hermanos entre nosotros, sino para entender el trasfondo glorioso que hay detrás de esto, que podamos sentir la gloria, el peso de esta palabra, hermanos, el costo que requirió, que nos pudiéramos hoy llamar hermanos, y más aún que Dios mismo, el Verbo hecho carne, no se avergüence de llamarnos a nosotros hermanos, y que Dios el Padre eterno no se avergüence de llamarnos a nosotros sus hijos, por adopción. Qué bendito es esto, hermanos en el Señor, estar en la familia de Dios. Es importantísimo, de modo que, si bien no tengo nada en contra de llamarnos por nuestros propios nombres, quiero que valorice esta palabra, hermanos. Tuvo un costo altísimo. Lo que hace aquí el autor de Hebreos es nuevamente recurrir al Antiguo Testamento. Note cuánta riqueza él, veterotestamentaria, refuerza, fundamenta la doctrina que está predicando. Recordemos que él está hablando a los hebreos y los está convenciendo de que permanezcan en la fe, de que no abandonen la fe de Cristo para volver al judaísmo, y toda la doctrina que les enseña la fundamenta en las Sagradas Escrituras, y nuevamente alude a un texto bíblico.
Dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Puede que usted y yo no notemos algo. Veamos ese texto y simplemente nos parezca bonito. Pero cuando los lectores hebreos leyeron esto, ellos entendieron mucho más, porque ellos eran muy conocedores de la Biblia. Y espero que usted también esté siendo cada día más conocedor de la Biblia. El texto que se está citando aquí es importantísimo. Se está citando el Salmo 22. ¿Y qué tiene de especial el Salmo 22? El Salmo 22 tiene de especial de que era un salmo reconocidamente mesiánico. Los judíos sabían que el Salmo 22 era un salmo mesiánico. De modo que cuando el autor de Hebreos adjudica este versículo a Cristo y dice que Cristo es aquel que llama a sus salvados, les llama hermanos, está reforzando tremendamente la mesianidad de Jesús. El respaldo de que Jesús era el Mesías que estaban esperando. El Salmo 22 es rico en alusiones en el Nuevo Testamento. Si leemos el Salmo 22 en el verso 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso inmediatamente evoca nuestros recuerdos a la cruz. Porque en la cruz Jesús citó el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego continúa el mismo Salmo 22 diciendo: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Y es precisamente lo que los autores y los evangelistas citan cuando las personas menospreciaban a Jesús en la cruz. Meneaban la cabeza y decían: a otros salvó, que le salve Dios ahora, diciendo, él decía que era el Hijo de Dios. Está citando precisamente en ese relato evangelístico el Salmo 22. Luego el Salmo dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. ¿A quién atribuyen este Salmo nuevamente los evangelistas? A Jesús en la cruz. El Salmo 22 sigue diciendo: entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos. Nuevamente, ¿a quién estaba haciendo alusión el Salmo 22? ¿A quién lo atribuyen los evangelistas? A lo ocurrido en la cruz de Cristo. Finalmente el verso 22 del Salmo 22 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y el autor de Hebreos toma ese texto, el verso 22 del Salmo 22, y lo aplica a Jesús. Y lo aplica a esta gran obra que hizo posible de que Él hoy nos pudiera llamar hermanos. Es importante notar de que Jesús nunca llamó hermanos a sus discípulos, sino hasta después de la resurrección. Después de la cruz y de la resurrección, Jesús se dirige a los salvados y a los creyentes como hermanos. Antes de eso simplemente los trataba por su nombre. Pero después de la resurrección, después de este acto, cuando Jesús realiza el pago de nuestras vidas y paga el rescate por nosotros y ya es dueño ahora de nosotros, Él nos puede llamar hermanos. Pudo habernos simplemente llamado esclavos, llamados dulos. Y ciertamente lo somos. Somos esclavos de Jesucristo. Somos dulos de Dios, esclavos de Dios. Sin embargo, Él opta por llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuán glorioso es esto. Cuán maravilloso es, hermanos, aquel Dios 3 veces santo, trascendente, que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres puede ver. No sobreviviría a verlo. Él ha descendido, se ha encarnado, ha tomado nuestro lugar, vivió con nosotros, sufrió con nosotros, por nosotros y en lugar de nosotros, para llamarnos hermanos. El Hijo se encarnó para sufrir por sus hermanos. Y este es un punto importantísimo. ¿Para qué ocurrió esto? Dios nos ayude. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para. Y aquí encontramos el propósito de la encarnación y el propósito de la cruz. Él se encarnó para morir en la cruz. Participó de carne y sangre, es una forma de decir se encarnó, fue hecho semejante a nosotros, igual en todos nosotros excepto en pecado.
participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte en la cruz a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 14. Hermanos, la palabra que se ocupa acá para hablar de nuestro adversario, el Satanás, en esta ocasión es el diablo. Así termina el versículo 14. Jesús se encarnó para por medio de su muerte destruir al diablo. La palabra diablo significa acusador. Esa es la esencia básica de la palabra diablo, el acusador. ¿Y con qué fin Satanás nos acusa? ¿Con qué fin él actúa como diablo, como acusador? A fin de que Dios, que es el juez justo, cumpla su sentencia cuando dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y otra vez más adelante con el profeta: el alma que pecare, esa morirá. Y lo recalca en la ley, porque la paga del pecado es muerte. Satanás, sabiendo esto, actúa como un acusador, como un diablo delante de Dios, acusándonos para que Dios cumpla su sentencia de muerte sobre el pecador. Es esta la intención maliciosa de Satanás: ser un diablo, ser un acusador. Y por esto Satanás forjó su propio imperio, dice el texto, el imperio de la muerte, donde tiene a todos como esclavos, atemorizados por la muerte segura que se han ganado producto de su pecado. La palabra muerte significa básicamente separación. Es así como el hombre que vive separado de Dios está muerto espiritualmente en delito y en pecado. Y cuando muere finalmente físicamente, lo que ocurre es una separación nuevamente del alma con el cuerpo para entrar en una muerte eterna. Este concepto de muerte aterroriza al ser humano. Cualquiera ante la muerte, cierto, le tiemblan las rodillas. Podemos escuchar experiencias de personas que estuvieron al borde de la muerte y que se quedaron congeladas, ¿verdad? O las piernas le temblaban, o le pasó toda su vida como una película por su mente, en una fracción de segundos, encuentro cercano con la muerte del cual salieron vivos. La muerte produce miedo, produce temor, y Satanás usa esto para esclavizar al hombre. ¿Por qué produce miedo? Porque implica una separación eterna de Dios y una condena eterna. Donde hay miedo, hay un temor interno que tiene su causa en que sabemos internamente de que hemos delinquido gravemente y que la muerte nos va a hacer enfrentarnos con la realidad de un juicio inevitable delante de Dios, donde no vamos a salir bien parados. De modo que la muerte el diablo siempre ha producido temor en la humanidad y esclavitud por medio del temor a la muerte. Ahora, lo glorioso de este texto es que dice que Cristo se encarnó para morir y por medio de su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. La muerte y el diablo han sido destruidos por la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Ahora, hay que notar bien algo. La palabra destruir aquí en el original que está ocupando el autor de Hebreos no significa eliminar o aniquilar algo, como si la muerte ya no existiera y ya estuviéramos listos en la vida eterna. No, no es eso. La palabra destruir que aquí se ocupa tiene una mejor interpretación como quitar los medios que los mantenía o traducirlo como reducir a impotencia algo. Es decir, Cristo con la cruz le quitó el poder a la muerte, le quitó el poder al diablo. De modo que si bien la muerte sigue existiendo, los cristianos ya no tememos a la muerte. Su poder ha sido quitado por Cristo. Hermanos, y de aquí podemos sacar una aplicación importante. Si alguno de ustedes, o siendo más inclusivo, alguno de nosotros, aún le teme a la muerte, si alguno de nosotros aún le teme a esto, es que ha avanzado muy poco en su madurez cristiana. El temor radica, como lo decíamos, en un sentimiento de culpabilidad y de miedo ante el juicio que nos vamos a encontrar tras la muerte, pero para los que están en Cristo ninguna condenación hay.
De modo que Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que antes era un temor de morir, ahora viene siendo para el cristiano una ganancia. Pablo dice, estoy puesto en una encrucijada, porque por un lado me gustaría quedarme vivo para poder seguir sirviendo a mis hermanos, pero por otro lado me gustaría morir para partir y estar con el Señor. Nota cómo la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección cambiaron por completo la expectativa y la relación que el cristiano tiene con la muerte. La muerte ya no es algo que causa temor en el cristiano, al contrario, causa expectación. Causa ese gozo de me voy a encontrar con mi Señor. De modo que el cristiano ya no muere, sino que duerme en los brazos de Dios. Volvemos nuevamente a la aplicación. Si usted es una persona que siendo cristiana vive con temor a la muerte, como dice Calvino, ha avanzado muy poco en su madurez cristiana. De modo que le animo en esta mañana, en este sermón, a que podamos crecer en madurez y entender de que Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido el temor que nos tenía sujetos a esclavitud y que nos ha librado de todo eso por medio de su muerte y su resurrección, de modo que la expectativa y la relación que usted tiene hoy respecto a la vida y a la muerte es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El temor no está por ningún lado, porque el verdadero amor que fue derramado en nuestros corazones ha echado fuera el temor. ¿Cómo temer? Si ya hubo uno que murió en lugar de nosotros y resucitó, el Padre le levantó victorioso. Y nosotros, al creer en Él, somos crucificados y resucitados juntamente con Él. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Nuestro cuerpo físico podrá morir biológicamente, pero estaremos vivos para con Dios. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo cumplió la profecía de Oseas. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, escribe Oseas, yo seré tu muerte. Fue precisamente lo que ocurrió en la cruz y lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí en el versículo 14. Jesús, al participar de carne y sangre, al ser el perfecto hombre, verdaderamente hombre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos, son sus juicios. Insondables son sus caminos y sus juicios. Nota cómo por medio de la muerte de Cristo, Cristo venció a la muerte misma y al diablo. Jesús clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, la cual el acusador usaba para acusarnos delante de Dios. Y en su resurrección Jesús vence a la muerte para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida en la muerte, en victoria. Hoy nosotros tenemos la victoria, nosotros tenemos el triunfo, porque Cristo, el hombre perfecto, que fue nuestro representante y murió en la cruz, tenía que ser hombre para poder morir, porque Dios no muere. Él se hizo verdaderamente hombre. He aquí una doctrina importantísima en la fe cristiana, que es fundamental. Aquel que no la profese no puede ser llamado cristiano. Aquel que no la crea no puede ser llamado nuestro hermano. Aquel que no la comparta, de ese Jesús se avergüenza y no le llama hermano. Pero todo aquel que cree en estas verdades es llamado hermano de Cristo. Esta es la realidad. Lo que vemos en Jesús es a uno que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es un misterio. Nadie se le equipara. No lo podemos comparar con nada que conozcamos, con nada de la creación. Es otro, es completamente distinto. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Algunos ocupan la frase 100% Dios, 100% hombre. Yo prefiero evitar los porcentajes, ceñirme a la confesión histórica y decir Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y es porque Jesús fue verdadero hombre, es porque Jesús participó de carne y de sangre como nosotros, que Él pudo morir en una cruz.
La intención de la encarnación no era para que nosotros tengamos un pesebre en Navidad y adornemos ese pesebre y nos recordemos de cuán lindo es Jesús y nos demos regalos unos a otros. La verdadera intención de la encarnación era un día poder morir en una cruz en lugar de nosotros y en favor de nosotros, para vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hemos sido librados de esta servidumbre, del temor de la muerte, por causa de la encarnación de Cristo, que hizo posible la muerte de Cristo. Bendito sea Dios por todo esto, por este plan diseñado desde antes de la creación del mundo. En Jesús vemos a uno que es superior a los ángeles y que por un poco de tiempo se hizo un poco menor que los ángeles para por medio de su muerte finalmente ser coronado de gloria y de honra eternamente y ser superior a todas las cosas que existen. Por lo tanto, esto debía animar a los hermanos hebreos a que permaneciesen en la fe. Jesús fue hombre, sí, es verdad, pero fue hecho hombre, un poco menor que los ángeles, por un poco de tiempo para poder morir en nuestro lugar y librarnos de la esclavitud, del imperio, de la muerte del cual Satanás estaba a cargo. De modo que estas palabras alientan profundamente a los lectores hebreos que estaban en esta disyuntiva de abandonar tal vez el cristianismo para volver al judaísmo. Con esto ellos se ven tremendamente motivados y mi deseo es que estas mismas palabras, las cuales el Espíritu Santo ocupó en otro tiempo para animar a los hermanos hebreos, el día de hoy te animen a ti, me animen a mí, nos hagan valorar lo que Cristo hizo, el misterio glorioso de la encarnación, entender cuán superior es Cristo a todos los hombres, a todos los profetas, a todos los ángeles, con cuánta honra y gloria fue coronado por causa de su padecimiento en la cruz. Pablo, hablando de esto, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es esta verdad la que el autor está tratando de transmitir a sus lectores, que ellos puedan contemplar cuánta gloria hay en esto, el cumplimiento perfecto de las profecías del Antiguo Testamento, en este Jesús superior a los ángeles, que voluntariamente por un tiempo se hizo un poco menor que los ángeles, para morir en una cruz y librarnos de la esclavitud del pecado, porque ciertamente, versículo 16, no socorrió a los ángeles. Él pudo haberlo hecho. Los ángeles que pecaron no fueron socorridos por Dios. El Verbo no se hizo ángel. El Verbo se hizo carne. Bendito sea Dios por esto. Pudo haber decidido haberse hecho ángel. Sí, sin duda. Sin embargo, decidió salvar a una criatura aún más miserable que los ángeles, a una criatura más baja que los ángeles, a una criatura que solo era polvo. Decidió salvarnos a nosotros. Y nuevamente hace eco las palabras del salmista: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. No siendo nada, fuimos visitados por Dios mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros, puso su morada entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué era el hombre para esto? ¿Qué era el Hijo del Hombre para ser digno de tal visitación? Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham es propicio que así el autor lo diga, porque le está escribiendo a los hebreos. Pero por pluma de Pablo entendemos que los hijos de Abraham no son solo la descendencia física,
no son la descendencia física, sino todos aquellos que tienen la fe de Abraham, aquellos que son justificados por la fe. De modo que todo aquel que cree en Dios, así como Abraham creyó a Dios, su fe le es contada por justicia. De modo que todo aquel que cree en Jesucristo viene a ser, en cierta manera, hijo de Abraham. De modo que los gentiles que no pertenecíamos al buen olivo natural, al buen olivo de Israel, siendo nosotros como ramas silvestres, fuimos injertados por medio de esta fe y venimos a ser descendientes de Abraham por la fe, verdaderos hijos de Abraham, el padre de la fe, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, bendito sea Dios por esto. Por lo cual debía, nuevamente insiste el autor en la encarnación, en la realidad de la encarnación, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para, un nuevo propósito entendemos acá, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este último versículo debió haber sido de tremendo consuelo y aliento para los hermanos hebreos. Ellos estaban siendo tentados, estaban siendo probados, tentados a dejar el cristianismo y volver a las formas rudimentarias del judaísmo. Pero aquí el autor les dice: Jesús mismo fue tentado en todo, por lo cual Él es poderoso para socorrerles a ustedes que están siendo tentados en este sentido. Esto es de tremendo aliento y es aplicable a todas las tentaciones y pruebas que usted y yo podamos vivir. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Hermanos, la misericordia es un atributo intrínseco de Dios. Dios es misericordioso por esencia, pero con la encarnación, además el Verbo puede ser misericordioso por experiencia. Él vivió las limitaciones que nosotros vivimos. Tuvo sed como nosotros, sintió frío como nosotros, sintió cansancio como nosotros, sintió hambre como nosotros, tuvo padecimientos como nosotros, llegó a transpirar gotas de sangre por la intensidad de la prueba que estaba viviendo. En el desierto fue tentado en todo y no pecó. Fue tentado de la misma forma en que Israel fue tentado en el desierto, con la diferencia que donde Israel falló, Jesús triunfó. Fue tentado al igual que Adán en el huerto del Edén, pero donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Jesús fue tentado en todas las cosas, al igual que nosotros, pero Él triunfó. Sin embargo, Él experimentó la tentación. Él sabe, no solo por omnisciencia divina, sino por experiencia vivida en su tiempo de humanidad, lo que es las limitaciones humanas y lo que son las pruebas y las tentaciones, por lo cual puede ser misericordioso, comprensivo con nosotros. ¡Wow! Esto es tremendo, hermanos. Tal sumo sacerdote tenemos. Uno que no solamente conoce nuestras necesidades por omnisciencia, sino por experiencia. ¿Qué sumo sacerdote había así? Esto debió ser de tremendo consuelo también para nuestros hermanos hebreos. De toda la historia de los sumos sacerdotes que había, la mayoría de ellos fueron corruptos además. Ahí tenemos al mismo sumo sacerdote que crucificó a Jesús. Gente perversa. Sin embargo, este sumo sacerdote era perfecto en todo y además era omnisciente, era Dios mismo, era Dios y hombre, era nuestro perfecto representante para venir a ser misericordioso en lo que a los hombres respecta y fiel en lo que a Dios respecta. Nota las importancias de estas dos palabras, misericordioso y fiel. La misericordia y la fidelidad o la verdad se encontraron en la cruz de Cristo. O como dice el salmista, la misericordia y la verdad se abrazaron, se besaron, se encontraron. ¿Y dónde ocurrió esto? Ocurrió en la cruz. Ocurrió en la cruz de Cristo y esa cruz era posible solamente si el Verbo se hacía semejante en todo a nosotros, participaba como nosotros de carne y sangre y era en todo, dice el versículo 17, semejante a sus hermanos para poder ser este sumo sacerdote misericordioso para con los hombres y fiel para con Dios. He ahí entonces el sumo sacerdote perfecto.
podemos entonces decir que en lo que a sumo sacerdote respecta, Jesús es superior a todos los demás sumos sacerdotes. Solo de Él se puede decir que Él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Gracias a Dios por tremendo sumo sacerdote que nos ha sido dado. Todo esto fortalece a nuestros hermanos hebreos a que se aferren al cristianismo, a que no abandonen tal sumo sacerdote tan excelente para volver a las formas antiguas con sumos sacerdotes falibles que pecaban todo el tiempo, que morían, que tenían que ser reemplazados todo el tiempo. En Cristo, en cambio, en el Verbo encarnado de Dios, en aquel que participó de carne y de sangre y se hizo en todo semejante a nosotros, aquel que murió en la cruz, Él puede ser el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Aquí la palabra expiar originalmente es la palabra propiciar. Tenemos mucha riqueza en esa palabra, no da el tiempo para hablarlo todo, pero permítame hacer un sobrevuelo sobre la palabra. 3 cosas importantes. Existía el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca del pacto, donde estaban encima los querubines que se tocaban con sus alas, ¿cierto? Mirando, se tocaban con sus alas. Ese espacio que quedaba arriba de la tapa era el propiciatorio. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba con sangre de una víctima y rociaba sobre el propiciatorio. Debajo del propiciatorio, en el arca, estaba la ley del testimonio. De modo que esa sangre de ese sustituto que moría en lugar del pueblo aplacaba la ira de Dios por haber el hombre quebrantado las tablas de la ley que estaba escrita en las tablas que estaban dentro del arca. Todo esto está lleno de simbolismo y todo esto apuntaba a Cristo. Cristo viene siendo el verdadero propiciatorio. Además, Cristo viene siendo la sangre misma que es vertida en ese propiciatorio porque Él fue el sacrificio perfecto que derramó su sangre para expiar nuestros pecados y Él mismo es el sumo sacerdote que ingresa, no con sangre ajena, sino con su propia sangre para propiciar la ira de Dios. De modo que Él es el propiciatorio, Él es la sangre de la víctima y Él es el sumo sacerdote. Las 3 cosas se ven cumplidas cabalmente en Cristo. De modo que ¿para qué volver a las sombras de la ley, a la tipología, a las cosas antiguas? Si en Cristo ya tenemos el cumplimiento cabal de las cosas, en Él tenemos el verdadero sumo sacerdote, en Él tenemos el verdadero sacrificio y en Él tenemos el verdadero propiciatorio. En Él lo tenemos todo. Los hermanos hebreos no tenían razones entonces para abandonar su fe y volver al judaísmo. De la misma forma que usted y yo no tenemos razones para dejar el cristianismo, sino que tenemos que aferrarnos más a Él y no volvernos a ninguna otra ideología o tradiciones de hombres que quieran suplantar o complementar el cristianismo. El cristianismo no necesita ser suplementado, complementado, ornamentado. No necesita nada de eso. En Cristo lo tenemos todo. El Verbo se hizo carne, asumió nuestro lugar y es nuestro representante perfecto. No necesitamos nada más. Ningún ángel se hizo carne. Ningún profeta pudo cumplir lo que Cristo hizo. Ningún sumo sacerdote podía ser considerado misericordioso y fiel. Es solo en Cristo. Note cuán superior es Él a todo. Es solo en Cristo que tenemos todo esto. Y Él lo logró humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo superior a los ángeles. Por un tiempo se hizo poco menor que los ángeles, para por medio de su cruz ser coronado de gloria y de honra eternamente y para siempre. Tal es el Salvador que tenemos. Así de sublime es el Salvador que tenemos. Y Él es poderoso, por esta razón, para socorrer a los que son tentados. Hermanos, de modo que si has pecado, si eres tentado y has pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él con su ofrenda hizo perfectos, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los escogidos. Es en la sangre de Jesús, en este sacrificio perfecto que el Verbo encarnado realizó en la cruz, que hoy podemos ser perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tal efectividad es la que tiene el sacrificio de Cristo, por lo cual podemos tener consuelo de que como Él fue tentado, es misericordioso para entendernos y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Estás siendo tentado, estás en medio de una prueba,
hermanos, es en Jesucristo donde podemos recurrir. Es Él el que puede librarnos de nuestras tentaciones y limpiarnos de nuestros pecados. Tal sumo sacerdote tenemos, misericordioso, comprensivo, compasivo y fiel para con Dios. Bendito sea nuestro Dios por esto. Hermanos, mi deseo es que el Santo Espíritu de Dios pueda sembrar esta verdad en tu corazón, esta verdad del Verbo superior que se hizo carne por amor a nosotros, por amor a Dios, por fidelidad al plan eterno de Dios. Dios les bendiga a todos. Gracia y paz.